Hallelujah. I'm standing on the promises of God. You are worthy to be praised. I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. Hallelujah. I will bless the Lord with all my soul. Yay. I will bless the one who made me whole. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. I will tell our Lord. I will tell of your mighty love. Pull me from the dark into your light. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will tell of all your mighty love. Holy are you, Lord. Will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Hallelujah. We will bless the Lord. Hallelujah. We're gonna sing God of all the earth, God of all the earth. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Holy, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. singing holy, Holy are you, Lord. my heart will sing out. Mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. Hallelujah. I will bless the Lord with all my soul. Hallelujah. You may be sitting.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oceans rise. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise. You are King over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Who's going to translate? Who's going to translate? Nobody's here. 온누리 가슴
곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, nuestro único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió durante el tiempo de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y enterrado, descendió al infierno y al tercer día se levantó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. De allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Universal de Dios, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. 영원히 산 것을 믿사옵나이다. Vamos al himno 23. Charlene y María Teresa me escuchan, levanten la mano si me escuchan. María Teresa, ¿usted me escucha? Manuela. María Teresa, ¿usted no me escucha? Responsive reading number 20. Responsive reading number 20. 지존자의 은밀한 곳에 He who 거하는 dwells 자는 in the shelter of the Most High El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. El anciano Choi va a orar por el servicio. Vamos a orar. Padre Dios, en este día de servicio, tú has seleccionado la gente para que nos podamos reunir y darte adoración, y te damos gracias. Padre, que esta adoración solamente tenga un corazón, una mente y una sola fuerza, y que seamos un sacrificio vivo
Padre, hoy es el último día, el último mes del año. Y nos gustaría reflexionar en cómo hemos trabajado de duro y cómo hemos estado devotos para poder predicar la historia de la redención. Y en este momento queremos pensar si honestamente hemos estado devotos con todos nuestros días. Y te damos gracias por permitir que nosotros tengamos este momento de reflexión. Padre, la iglesia Árbol de la Vida, en esta congregación, solamente con Jesús, aunque tengamos diferentes culturas, diferentes lenguas, hemos sobrepasado la cultura y nuestro lenguaje para que podamos venir juntos. Y Padre, te damos gracias por tu gracia para poder entender y podamos proclamar la historia de la redención. Con la providencia de Dios, por la buena voluntad de Dios, hemos sido llamados para ser tus soldados. Y Padre, firmemente levanta a cada uno de nosotros hasta el día que la historia de la redención se cumpla. Permítenos ser agradecidos y ser pacientes y perseverar. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a ser firmes en la fe. Padre, la única forma en que nosotros podemos pagarte tu amor y tu gracia es enfocarnos en la palabra de Dios, tener interés en la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y tener acción sobre esto. Como la luz alumbra, Padre, nosotros solamente queremos mirar a ti, queremos depender solo de ti. Ayúdanos a dejar todo y solamente caminar en base a tu palabra. Y hemos venido al desierto solamente enfocándonos en eso, y ayúdanos, Señor, a completar todos nuestros trabajos. Y permítenos, Señor, a estar orgullosos de lo que tú nos has dado y a entender este trabajo que tú nos has dado, Padre. Padre, el pastor está acá para darnos el servicio, darle fortaleza, darle autoridad, y como la palabra es proclamada en este podio, permite que esta palabra preciosa, y por favor, danos la bendición de ser los primogénitos, Padre. Y que podamos tener un buen corazón y tener una buena fe para poder recibir esta bendición. Padre, por favor, esté con el coro que se han preparado ante toda la mañana para darte adoración, y que tú seas glorificado a través de sus adoraciones. Padre, tú nos has dicho que podamos hacer todo porque el Señor nos ha dado fuerza. Ayúdanos a acordarnos de esto, de que todo lo que comamos o lo que tomemos o todo lo que hagamos, ayúdanos a pensar siempre en el reino de Dios, y que seamos libres por las cosas mundanas o por las cosas carnales. Ayúdanos a estar completamente en tu palabra, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a dar los anuncios. Miren en la parte de atrás de su boletín. 지가 감기병이 좀 있어서 Quiero pedir disculpas en advance de que tengo la gripa y hay momentos en que estoy estornudando. 속사 말씀의 승리를 위해서 Por favor, perdónenme por eso. Vamos a orar por nuestro pastor que está en Corea atendiendo el servicio de la victoria. Vamos a orar por él para que él regrese saludable. Y segundo, una vez más, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de una vez escuchar el sermón del pastor O y le damos gracias por eso. Tercero, en la Navidad, el 24 de diciembre, vamos a tener bautizos y vamos a tener una ceremonia de fe. Lo anunciamos la semana pasada, pero entrar en esa ceremonia de fe es cuando un hijo nace y usted lo puede bautizar. Eso es ahí, lo bautizamos es en la fe de los padres, pero cuando los niños crecen, ya ellos tienen que poner su propia decisión y eso es de entrar en una ceremonia de fe. Entonces yo escuché que, por favor, si alguno de ustedes quiere completar esto, regístrese y el diácono Jihasu o Arona. Otra, nuestro grupo de los jóvenes venden galletas para para recolectar dinero a un viaje que van a hacer. También están recibiendo donaciones. Por favor, en fe, cómprenle las galletas y también denle support. Quinto, la semana pasada, Kitchen King, Hunden Kim, View King se registraron como nuevos miembros. Oren por ellos y yo les pido que por favor tomen interés en los nuevos convertidos y hablen con ellos. La palabra de Dios está en Juan 19 del 30 al 31. Es dos versículos solamente. Juan 19 del 30 al 31. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Esta es la palabra de Dios. Amén.
Una vez más, el pastor nos va a dar la palabra de Dios. Por favor, recibámoslo con un aleluya. 지금까지 예수를 믿은 지 몇십 년이 된다고 Hay muchas personas que dicen que han creído en Cristo por muchos años. Sin embargo, no saben cuándo Jesús fue crucificado. 19, del 30 al 31. 자신의 부모님이 돌아가신 날도 확실히 Debemos saber el día exacto, la fecha exacta que murió nuestros padres, que murieron nuestros padres, ¿cierto? Entonces, ¿no es vergonzoso que no sabemos el día que murió nuestro Salvador? 본문은 예수께서 십자가에 El versículo de esta mañana nos dice el día en que Jesús fue crucificado. 이 날은 Del 30 al 31. Y fue el día de preparación. 23장 La 54절에도 Lucas 23:54 nos dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y en Juan 19:14 también nos dice, y era la víspera de la Pascua y como la hora de sexta. 예수를 거기 두니라. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. 예비일이란 어떤 날인가? ¿Qué es el día de la preparación? El día de la preparación en griego es paraskue y significa preparar, alistarse, día de preparación. 그래서 예비일을 Por lo tanto, el día de preparación simplemente significa el día para prepararse para el día de reposo, el Sabbat. Entonces, el día de preparación no es el Sabbat, es el día en que uno se prepara para el Sabbat. Marcos 15:42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. O sea que acá vemos que el día de preparación se refiere al viernes. En Juan 19:14 nos dice, y era la víspera de la Pascua. Entonces, ¿qué es el día de Pascua? En Éxodo 12, del 1 al 11, cuando Dios guió a los israelitas de esclavitud en Egipto a una nueva tierra, Canaán, 새로운 땅 Él le mandó a los israelitas que se olvidaran del calendario de Egipto y que usaran un nuevo calendario. Dios los mandó que se olvidaran del calendario de Egipto. Entonces Dios preparó un nuevo calendario para los israelitas. En Éxodo 12, versículo 1 y 2, Dios le habló a Moisés y a Aarón y les dijo que este sería el primer mes para ustedes, el primer mes del año para ustedes. No sabemos exactamente qué mes era, pero no importa, Dios les preparó un nuevo calendario. Y el día 14 del primer mes era la Pascua. En Números 3:33, 이스라엘 자손이 애굽 모든 사람의 목전에서 큰 권능으로 나왔다. perdón, no, 이렇게 era 말씀하고 있습니다.
1월 15일이 애굽에서 탈출한 날이고 1월 14일이 유월절이라는 말씀인데 Números 33:3 decía, a los 15 días del mes primero de Ramasés salieron en el mes primero, el segundo día de la Pascua salieron. ¿Qué significa Pascua? Cruzar. Los israelitas que cruzaron por la muerte, digamos, se escaparon de Egipto. Cuando Dios mató a los primogénitos de Egipto a través de la plaga, los israelitas les tocó pintar con la sangre del cordero sobre sus puertas, sobre las puertas de sus hogares, para que la muerte no entrara a sus hogares, pero cruzaba por encima de sus casas. Así, ese es el origen de la palabra la Pascua. Éxodo 12, de 5 y 6 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y en Éxodo 12:11 también dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Este es el mandamiento que Dios les dio a los israelitas antes de la Pascua. Necesitamos acordarnos que el día 14 del primer mes, al atardecer, el cordero fue sacrificado. O sea que se están preparando para el 15 día. Esta verdad es una profecía. Dios nos está tratando de decir algo, les está tratando de decir algo a los israelitas. Y como Él tenía un plan, Él designó el 14 día del primer mes para que sacrificaran el cordero. El cordero de la Pascua que los israelitas mataron el 14 día del primer mes indica el cordero de Dios, Jesucristo, quien cargó los pecados de este mundo. Dios mandó a Juan el Bautista para que testificara acerca de la luz verdadera, pero Juan el Bautista, él testificó que Jesús era el Cordero de la Pascua, ¿cierto? En Juan 1:29, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, esto significa que Jesús es el Cordero. Si nosotros creemos que Jesús vino como el Cordero de Dios, como el Cordero de la Pascua, esto significa que Él debió haber muerto el 14 día del primer mes, o sea, el día de la Pascua, ¿cierto? Pero Jesús no fue crucificado ese día. Esto es muy importante. Ahora, el año en que Jesús fue crucificado fue el año 29 después de que nació Jesucristo, el año 29. Y en el año 29, el 14 día del primer mes, sí, era el día de la Pascua.
porque Dios cuando salieron de Egipto les dio ese mandamiento, pero ese año el día de la Pascua era un día especial, una Pascua especial. El año en que Jesús fue crucificado como el Cordero de la Pascua, en el año 29, fue el 13 día del primer mes, que era un viernes, y el 14 día del primer mes era el sábado. ¿Y qué significaba el sábado? El día de reposo, ¿cierto? El sabbat. O sea, lo que pasó en este año 29 fue que la Pascua y el sabbat cayeron en el mismo día, coincidieron. El 14 día del primer mes del año 29 era el día de la Pascua y también el sabbat. Cuando esto pasaba, los judíos le decían a este sabbat un día alto, un sabbat alto. En Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Era de gran solemnidad. Gran en griego es mefka, y significa grande, próspero, poderoso, con autoridad, importante. Tiene muchos significados la palabra mefka, que es gran. Uno de los significados es importante. Si leemos la versión Nueva Internacional, la versión Nueva Internacional de la Biblia, este día fue llamado un sabbat especial. O sea que era un sabbat importante, un gran sabbat, un día especial, un sabbat especial. Y ya sabemos por qué, porque cayó en el mismo día de la Pascua. El día sabbat cayó en el mismo día que la Pascua, o sea que los judíos observaban esta Pascua un poco diferente, porque acabamos de ver que era un sabbat especial. Originalmente, la Pascua debe ser observada el 14 día, pero porque este año cayó el mismo día del sabbat, fue observada el día 13, no el 14. El día sabbat, cuando Dios creó al hombre y el cielo y la tierra, Él dijo que era un día de reposo, un día eterno que no iba a cambiar. Este sabbat siempre iba a ser el sábado. Por eso el sabbat obviamente fue observado el sábado, pero la Pascua, para poder observar el sabbat, observaron la Pascua un día antes, o sea, el viernes, el día 13. Cuando esto pasaba, que caían en el mismo día, en los años en que vivió Cristo, esto solo pasó ese año 29. ¿No les parece eso muy especial? En toda la vida de Cristo, este sabbat especial, este día de gran solemnidad, solo cayó ese año, el año de la crucifixión de Cristo, el año 29. En el versículo de hoy, vimos que Jesús no fue crucificado el día de la Pascua, pero fue crucificado el día de preparación. Jesús, ¿por qué no fue crucificado el día de la Pascua, pero en el día de preparación, que era el viernes? ¿Por qué fue crucificado el día 13, que era el viernes? ¿Ustedes han pensado en esto? ¿Se han preguntado esto?
Esto significa que ustedes no solo deben leer la Biblia, sino estudiarla y leerla muy profundamente. En Juan 19:14 dice que era la víspera de la Pascua y como la hora de sexta. En esos tiempos, lo único que para convertir el tiempo de la hora de esos tiempos, para convertir la hora de hoy en día, solo tiene que agregarle 6 horas. O sea que acá dice la hora de sexta. Si uno le agrega 6 horas, significa que era por ahí mediodía. La Pascua fue observada el 13 día del primer mes, el viernes, de acuerdo con las leyes judías. Y Jesús fue crucificado como el Cordero de la Pascua en el día de preparación. ¿Ustedes creen que de pronto hay un significado especial en esto? Dios preparó esto antes, hace mucho tiempo atrás. Lo había preparado así. Jesús fue crucificado la hora 9, o sea que por ahí a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde porque lo consideraban el atardecer. Porque a las 6, cuando ya no había sol, ya técnicamente se consideraba el día siguiente. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo les enseñé acerca de este versículo la semana pasada. Y en el versículo 50, Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea que Jesús murió a las 3 de la tarde. La hora 9. ¿Y cuál es el significado redentivo? El significado de redención. Jesús fue crucificado el viernes y resucitó a los 3 días. O sea que Él resucitó el día 15 del primer mes. O sea, el domingo. Resucitó el domingo. Mateo 28, versículo de 1 al 6, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel les respondió, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Si Él resucitó el día después del sábado, o sea que resucitó el domingo, esa semana en que Jesús fue crucificado, ¿cuál era la fecha del sábado? El día 14, ¿cierto? O sea que el día después del sábado es el día 15 del primer mes. Es verdad, Jesús resucitó el día 15 del primer mes. ¿Ustedes sabían esto? Esto fue según la palabra de Jesús.
quien dijo que iba a resucitar después de 3 días. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús ya lo había profetizado, que iba a resucitar después de 3 días. Él ya había profetizado que iba a resucitar el día 15 del primer mes. ¿Qué significa resucitar? Sobrepasar el poder de la muerte, escapar la muerte. Pero el día 15 del primer mes es un día que de pronto no lo hemos escuchado. El día 15 del primer mes también era el mismo día que los israelitas escaparon de Egipto. Fue el mismo día que los israelitas resucitaron de la muerte de Egipto. Y también vemos que fue el día en que nuestro Salvador resucitó. Números 33:3 nos dice, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua. El día 14 del primer mes era el Sabbat, era la Pascua. El día siguiente era el Sabbat, el día en que escaparon los israelitas. Todos los primogénitos de Egipto murieron por la plaga que Dios mandó, pero muerte pasó sobre los israelitas. Los israelitas sobrepasaron el poder de la muerte. Escaparon la muerte el día 15 del primer mes. Por lo tanto, Jesús resucitó el día 15 del primer mes. Al resucitar el día 15 del primer mes, cumplió una profecía del Viejo Testamento que está escondida en el libro de Éxodo, que está escondida en el Éxodo. Números nos dice, el libro de Números nos dice que ellos salieron el primer mes a los 15 días. Esto no era un accidente, no era un día sin significado, era una profecía. ¿No es maravillosa la providencia de Dios? El plan de Dios, cómo Él organiza todo tan perfectamente. Jesús murió en la cruz el viernes, el día 13 del primer mes, en el año 29. Y porque Él murió ese día, Él pudo resucitar el día 15 del primer mes. Y esto es asombroso, maravilloso. El mismo día que los israelitas también pudieron escapar la muerte. Jesús tuvo que haber muerto el año 29, porque como les dije, este era el único año en que ocurrió este sábado especial. El día 15 del primer mes, el mismo día que Jesús resucitó, el mismo día que los israelitas escaparon la muerte de Egipto, Dios cumplió la profecía del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Al Sabbat y la Pascua caer en el mismo día. Dios seleccionó el día 13 del primer mes del año 29 para que Jesús muriera. No era coincidencia. Igualmente, Dios escogió ese año especial
para que Jesús podría ser crucificado como el gran sacrificio, el gran cordero. En ese año especial, en ese día especial, si Él no hubiera muerto el día 13 del primer mes, Él no hubiera resucitado en 3 días, en el día 15 del primer mes. O sea que la profecía del Antiguo Testamento acerca del Cordero de la Pascua no hubiera sido cumplida. En Génesis 12, si ustedes leen el capítulo, aprendemos que Abraham, Génesis 17, perdón, Abraham, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham y fue circuncidado. En Génesis 17, versículo 1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17, versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esta es la bendición de Abraham. Y en el versículo 26 y 27 dice, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Acá dice, en el mismo día, el versículo 26 dice el mismo día. Esto se refiere al mismo día en que Abraham recibió un nuevo nombre y el día en que Abraham fue circuncidado. En la misma manera en que Abraham fue circuncidado el mismo día que recibió un nuevo nombre, Jesús también recibió el nombre Jesús cuando fue circuncidado. En Lucas 2, 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Este nombre fue dado por el ángel antes de que Jesús estuviera en el vientre de María. El ángel ya le había dado el nombre de Jesús. Pero este nombre Jesús técnicamente no fue dado hasta los 8 días, hasta el día en que Jesús fue circuncidado. Esto no es coincidencia. El día en que Jesús resucitó era un nuevo día. Era el día en que recibimos nueva vida, en que Jesús recibió nueva vida. Cuando nosotros hablamos de un nuevo día espiritualmente, también le podemos referir como el día octavo, el octavo día. ¿Cuántos días hay en el calendario de Dios? Solo 7, ¿cierto? Por eso el número 8, el octavo día, es un nuevo comienzo. Es el número 8, es el número de una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra. Los que no son coreanos en esta iglesia, ¿ustedes sabían que la nación de Corea del Sur nos encanta el número 8? Tenemos mucha historia con el número 8. ¿Cuántas provincias tiene nuestro país? 13. Hay 13 provincias en nuestro país, pero hay un dicho que dice las 8 provincias de Corea. Si ustedes observan la bandera de Corea, hay un círculo y es dividida en 2.
팔괴라 그래. 팔괴. y hay 13 líneas. 행복하게 아들 딸 잘 낳고 Y esto tiene un significado, o le dicen que es un significado divino. 하나 더 붙이면 Y le dicen que, le dicen 8 líneas, aunque hayan 13. 팔자가 들어가고 También hay frases en Corea que contienen el número 8. El número pal, perdón, la palabra pal significa 8 en coreano. Pero cuando uno le dice a otro buena suerte, la palabra pal, el número 8, está en este dicho. 권사님을 갖다가 뭐라 그러냐면 팔방미인이라 그래. 뭐 못하는 게 없어. Nuestro país, por algún motivo, tenemos una relación muy cercana con el número 8. 팔방미인이라 그래. 그리고 생기가 돌고 아주 쌩쌩한 걸 뭐라 그래요? 팔팔하다. Había una hermana la semana pasada y el nombre de ella contiene la palabra pal también, y el nombre completo significa buena persona. O sea que vemos de nuevo el número 8. Los coreanos aman mucho este número. 영사 아까 했는데 우리나라 사람은 멀리서 봐도 보면 알아. 비디오는 잘리겠지만 이렇게 Si ustedes observan a los coreanos de lejos, usted se puede dar cuenta quién es coreano, quién es japonés, quién es chino. Todos caminamos diferente. Los japoneses caminan con los pies, digamos, hacia adentro y toman pasos pequeños. Los coreanos es al contrario. Y esta forma de caminar 여기서 시간이 많이 가니까 le dicen palchago. O sea que de nuevo vemos que el número 8 está en esta frase, está en la cultura coreana. Lo que quiero decir es que el número 8 se ve mucho en la cultura coreana. Esto no demuestra de pronto el futuro de nuestra nación, que tengamos tanta reverencia sobre el número 8. 육적인 사람이 하나님께 속해서 새 사람이 되는 것. Cuando una persona que no es cristiana 그래서 eh, nace de nuevo y es nueva persona en Dios, esto debe de ser cumplido el 8º día. Juan, el hijo de Zacarías, fue bautizado 8 días después de nacer y fue un hombre nuevo, 누가복음 1장 con vida nueva, quien testificó de Cristo. En Lucas 1:59 dice: aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. 난지 8일 만에 할례를 받으면 Dios dijo que cualquier persona que fuera circuncidada el 8º día 할례로 después de nacer no iba a ser una persona de la carne, sino una persona espiritual, y este pacto eterno permanece en su cuerpo, en su carne, a través de la circuncisión. 할례로 요즘 살에 두라 땅굴로 살에다 두고 다니는 사람 많아. 까만 색깔로 뭐 빨간 색깔로 그런 거 말고. 자, El día 8º tiene un significado muy especial. 창세기 17장 이런 자는 복이 Leamos Génesis 17, versículo 2. Va a ser de gran bendición. Recibamos esta bendición. Cuando ustedes leen la palabra, serán bendecidos. Entender la circuncisión es importante. Leamos Génesis 17, versículo 12 al 14. 왜 빨리 안 읽느냐 했더니 제가 하는 말 Génesis 17, del 12 al 14. 한 말을 인도네시아어로 번역을 하고 또 무슨
La semana pasada 한참 박자가 느려져서 나오고 no entendí por qué no pudimos leer. No podíamos leer juntos, pero ya entiendo que están interpretando atrás. Leamos juntos. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. 이렇게 작정하신 그때와 그날에 Dios decidió que en este día específico 예수 tenía que pasar esto. 7일에 예수 그리스도께서 운명하신 딱 그 시간 Esta gente no sería cortada de su pueblo, los que fueran circuncidados. 맞추어서 아버지 집으로 돌아가신 그분의 Y esto significa que el día de victoria, el día en que el día 17, la misma hora que murió Jesucristo, vamos a tener victoria. Dios es uno que prepara todo con tiempo y continúa sus trabajos, sus obras. Jesús, quien fue crucificado como el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, fue crucificado el día de la Pascua para que pudiera resucitar el domingo. 세계 역사는 예수님의 Y este año, 주전과 주 año 29, Dios lo escogió, lo preparó. 예수님의 태어나신 해가 AD 1년이라야 맞죠? 예수 오시기 전과 예수 오시기 후라고 한다면 AD 1년 El día en que murió Jesús, el día en que nació Jesús debió haber sido el año 1, ¿cierto? Pero él nació 4 años antes de Cristo. Y nadie ha preguntado por qué ocurrió esto. 15일 El día 15 del primer mes, el año 29, Dios 주후 29년에만 cumplió 안식일이 겹치고 그래서 1월 13일에 돌아가시고 la profecía. 1월 15일에 부활하심으로써 Escogió este año, este día, para que 예언을 fuera el mismo día en que los israelitas salieron de Egipto. O sea, para llenar esta profecía, para cumplir esta palabra, Jesús tuvo que haber muerto el año 29. BC 4년에 탄생을 하시게 했던 거예요. Y para el año 29 poder ser cumplido, Jesús tuvo que haber nacido el año 4 antes de Cristo. 하나님의 만사는 때를 따라 이루어져 갑니다. 하나님의 구속사를 위해서 En el mundo espiritual, en el mundo de Dios, todo es cumplido a la hora escogida. 때가 참에 오셨다고 갈라디아서 4장 4절에 말씀하고 있고 Por lo tanto, Jesús llegó a este tiempo, llegó a esta tierra ese año 예수의 죽음을 porque se cumplió el tiempo, fue el tiempo escogido de Dios. Como dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. 하나님의 지혜를 말하는 것이 곧 감추었던 것인데 Primera de Corintios 그의 영광을 위하사 2:7. 만세전에 미리 정하신 것이라. 이렇게 말씀하신 대로 Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 무서운 시간표에 참으로 온몸이 Yo
mi cuerpo tiembla. Estoy asombrado de cómo 그리스도 앞에 el tiempo de Dios, el cumplimiento del tiempo es tan perfecta, tan exacta. No hay coincidencia en las obras de Dios. 더더욱 Mi cuerpo tiembla al pensar esto y yo oro que todos podamos pararnos sin vergüenza ante nuestro Dios. 6월 Hoy es diciembre 17. Hoy es el día 17 de diciembre y es un día muy especial. Y yo oro que al nosotros pensemos el significado de este día. Oro que ustedes tengan una Navidad y un año nuevo muy especial. En el nombre de Dios, oremos. Nuestro Padre Dios, Padre viviente, 정리하시고 el Espíritu Santo 말씀에 감사를 드립니다. 우리 생명나무 교회 세계로 ha dirigido este servicio, esta palabra, y te doy gracias por esto. Nuestra iglesia debe salir a las naciones y predicar esta palabra. Oro que esta iglesia sea llena de poder, autoridad, habilidad. Oro que mandes todos los trabajadores de tu palabra desde esta iglesia. 성전도 구입하게 하시고 이현식 Oro 목사님을 que tu espíritu nos cuide. 콜롬비아에 Oro que nos ayudes a comprar un nuevo santuario. Oro que 이 말씀 앞에 머리를 조아리며 돌아올 수 있도록 a través de nuestro pastor John Lee, 우리 성도님들 la palabra tuya pueda ser proclamada a todas las naciones. 씨알들이 되어서 Oro 생명나무를 que esta congregación cada persona de esta congregación sea una semilla de la palabra, que ellos puedan proveer bendición, nutrición para los demás. Oro que 이루어질 수 있도록 tu plan de la historia de la redención sea cumplida en esta iglesia. Oro que tú seas glorificado, que tu Espíritu Santo trabaje, tome control 당신의 영광을 de las obras de esta iglesia. Oro que tu gloria sea revelada. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 많은 은혜 받으신 줄 믿습니다. Yo creo que hemos recibido mucha gracia y bendición hoy. Cantemos este himno.
anciano Choi orará por los diezmos. 아버지 하나님 감사합니다. Nuestro Padre viviente, te damos gracias. Estamos agradecidos por la gracia que recibimos hoy. Y ahora es el tiempo para darte nuestros corazones, nuestra mente. Oro que podamos, con agradecimiento, devolverte lo que es tuyo. Oro que podamos dar con libertad y alegría. Oro que bendigas a los que van a dar esta ofrenda y que los bendigas y que los ayudes a cumplir las obras de la historia de la redención. Oro que nos ayudes. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios, el trabajo, inspiración, cumplimiento del Espíritu Santo sobre las cabezas de los de esta congregación, sobre los que no pudieron estar aquí con nosotros, sobre sus naciones y esta iglesia sea por siempre y para siempre. Amén. El anciano Choi 감사합니다. orará por el almuerzo. Nuestro Padre Dios, te damos gracias. 영의 양식을 충분히 받고 Hasta ahora hemos recibido todo